Vamos a orar, hermanos, para comenzar. Bendito Padre Celestial, te alabo, Señor, y te doy muchas gracias por tu amor, por tu bendición, por el privilegio de abrir tu palabra, de escudriñarla, de entenderla, Señor, de compartirla. Que tu Espíritu Santo nos guía, nos ilumina y nos permite, Señor, pues buscar en ella, sobre todo aquellas cosas, Padre, que necesitamos saber de ti, que necesitamos conocer para obedecer, para servirte mejor, para ser mejores enviados tuyos, Padre. Te pedimos que tú bendigas este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos inspire. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pues sí, efectivamente, hermanos, leímos Mateo, aunque estamos estudiando el libro de Marcos. Pero déjenme decirles que este milagro, ¿verdad? Es narrado en Mateo y en Lucas también. Y bueno, nos dan algunos detalles que ocurrieron en ese momento. Por eso leímos Mateo, porque también hay una línea histórica dentro de este acontecimiento que hemos estado viendo. ¿Verdad? La semana pasada nuestro hermano nos habló de el versículo 33 al 34 sobre la alimentación de 5,000 personas, hombres, pero realmente es un error decir 5,000 personas, porque dice que no incluían mujeres y niños. Si ustedes cuentan aquí, ¿cuántos hombres sabemos? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas mujeres hay? 8. Mi hermano, vamos a decir que son 5 porque está Armando afuera. 5 contra 8. Entonces, en esa proporción, así es como son casi todas las multitudes. Las mujeres van más. Entonces, por eso mi hermano decía que había como 15,000, ¿verdad? 15,000 personas. Algunos calculan que eran 25,000 que habían sido alimentados. Pero, como les decía, pues yo quisiera que viéramos algo del contexto histórico y que recorriéramos esta maravillosa historia del Hijo de Dios. Marcos sabemos que inicia su evangelio, que es lo que hemos estado estudiando, demostrando, y lo primero que dice, este es el principio del evangelio del Hijo de Dios. ¿Y de dónde se trata? Todo el evangelio de Marcos está diseñado para que nosotros entendamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. También les mencioné que el evangelio de Marcos está muy influenciado por las enseñanzas de Pedro, o por las vivencias de Pedro. Porque Pedro fue el que le contó de primera mano y con quien Marcos estuvo en Roma cuando escribió este evangelio. Bien, entonces les repito que este libro, este Evangelio de Marcos, está diseñado para darnos toda la evidencia que podamos necesitar para probar que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús vino en carne humana y que es consistente con todo lo que hizo, con todo lo que dijo. Y Marcos nos dice que tenemos que ver a Cristo en toda su majestad, en toda su gloria. La semana... bien. El hermano Edgar nos dejó claro que alimentó a más de 15,000 personas, que nuestro Dios creó suficiente comida, no solo para alimentarnos mínimamente, para darles un lonchecito, una torta y un refresco, como lo hacen en las manifestaciones cuando traen a gente para ir a manifestaciones. Jesús dio suficiente. Jesús dice que el verbo que usa es que estuvieron literalmente hasta que se llenaran. La palabra griega que se usa también se traduce como hasta que se atiborraran. Lo que diríamos hoy es que
pues comieron hasta que les dio el mal del puerco. Así podríamos decir, sobraron 12 canastas, 12 cestas llenas de pan y de peces, ¿verdad? Quizás algunos dicen que esas cestas, como estaban cerca de sus casas, los apóstoles las llevaron para proveer alimento a su casa. Esa comida no se desperdició, es lo importante saber. Pero ese es el poder de Jesús, esa es la precisión de nuestro Dios, esa es la abundancia. El milagro de la alimentación de esta multitud, creando comida, es realmente el punto culminante del ministerio galileo. Porque además es el milagro más masivo, es un milagro que impactó a todos. Porque ya Jesús había hecho muchos milagros, miles de milagros, cientos de miles de milagros. Dijimos que había erradicado la enfermedad de Galilea y de mucha parte de Israel, porque traían cientos de gentes, miles de gentes a que fueran sanadas. Había expulsado demonios, había resucitado gentes, podían ver su poder. Y muchos habían visto ese poder, pero no había afectado a alguien masivamente. Pero de repente, 15,000 personas se ven afectados por este milagro porque les da de comer. Les da de comer, ¿verdad? No hay milagro que llegue a este grado de participación. Así que podemos decir, en la línea de tiempo, que este es el pico, o sea, la parte más alta de la demostración de poder de Jesús. Es el poder culminante de Jesús, demostrado en un grado que jamás lo habían visto, porque todos disfrutaron de ese beneficio. A todos comieron. Y todos quedaron saciados. También Jesús está en la cumbre de su popularidad. Lleva ya 2 años en su ministerio, más de 1 año en Galilea. Y ha pasado 2 veces por todas las aldeas de Galilea. Y ahora parece que comienza una tercera vez. Jesús se ha multiplicado ahora. ¿Por qué? Porque envió a sus discípulos, también lo vimos. Los envió de 2 en 2. Y entonces la fuerza de Jesús, el impacto de Jesús, se multiplicó por 12, porque los apóstoles se les dio el mismo poder que Jesús tenía para ir sanando y para ir predicando el Evangelio de Dios. Así que el entusiasmo por Jesús también alcanza su punto más alto después de esta alimentación. Jesús había hecho todo. Y él mismo tenía que estar ahí para cada sermón, para cada milagro. Pero ahora con los discípulos ya no. Los esparció, fueron y simultáneamente predicaron y multiplicaron los milagros. Así que el poder milagroso, porque Jesús fue el que les dio el poder. Entonces el poder milagroso de nuestro Señor cubrió a Galilea y podemos ver cómo la gente se entusiasma. La gente se entusiasma. ¿No es cierto que la gente se entusiasma? El otro día fui con mi suegra y con Inés a que recogiera a mi suegra su credencial del bienestar, que dan para la ayuda de los mayores de 65. Había mucho entusiasmo y había muchísima gente porque iban a recibir algo. Les iban a dar algo, tenían una promesa, y ahí estaban, muchísima gente. Dennis cumplió ya los 65 y también fuimos ahí aquí a Temisco, al Zócalo, donde está la cancha de básquet, y también había gente que tenía que repartir determinado número de fichas porque los demás ya no alcanzaban. La gente se entusiasma. Bueno, Juan registró este milagro, al igual que Mateo, Marcos y Lucas, el milagro de los panes, de la multiplicación. Y estos son los únicos 2 milagros, el de la multiplicación de los panes y la resurrección de Jesucristo, que están registrados en los 4 evangelios. Pero Juan dice, después de haber hecho el milagro, dice que la gente quería prenderlo y hacerlo rey. Fíjense ustedes que dice Juan 6, 14 y 15. Estamos viendo la línea del tiempo.
Entonces, después de este milagro que hizo la gente, dice Juan 6, 14 y 15, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, ¿cuál señal? La de multiplicar los peces y los panes, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. La gente, al ver el poder, al ver que los pudo alimentar, al ver que los sanaba, al ver que le quitaba los demonios, al ver que le curaba las enfermedades y que les daba de comer, ¿qué dijeron? Pues de aquí somos. ¿No? Y no estaba en campaña política el Señor. No estaba repartiendo tortas, ni estaba acarreando gente. No estaba prometiendo nada. Estaba predicando el reino de Dios y cubriendo las necesidades de la gente. Pero ellos, la multitud, estaban listos para comenzar una revuelta, una revolución, una rebelión en contra de los monarcas, del poder que estaba ahí. Y querían que Jesús fuera su líder. Estaban seguros de que su asombroso poder y sus milagros, ¿verdad? Sabían que no solo iba a sanar sus cuerpos, también los iba a librar de las enfermedades, también los iba a resucitar de los muertos, y ahora también iba a ser la fuente del suministro permanente para sus necesidades, para tomar sus alimentos. Todo eso Jesús les podía hacer. Y así estaban listos para hacerlo rey. Estaban listos para que derrocara a Herodes y a los otros pequeños herodianos que tenían pedazos de Israel sobre los cuales gobernaban bajo las concesiones del Imperio Romano. Y estaban dispuestos a enfrentarse a Roma misma con Jesús como su líder. Esa fue la respuesta de la multitud. Esa fue la respuesta de la multitud, porque la naturaleza del hombre así es. Se fija en las cosas materiales, porque está cegado a las cosas espirituales. Jesús no tenía una agenda política, Jesús no tenía una agenda económica, Jesús no tenía una agenda social como muchos hoy. Jesús no tenía una agenda moral. Él tenía solamente una agenda espiritual. Jesús vino a ofrecer perdón y salvación. Jesús dijo que Él sería un rey, pero en ese momento Él sería un rey espiritual sobre los corazones de aquellos que ponen su fe en Él. Y ciertamente Jesús un día será el rey del mundo. Él reinará cuando menos por 1000 años sobre la tierra, como nos dice Apocalipsis 20. Hasta en ese momento, Él cumplirá todas las promesas del reino terrenal dadas a Israel, dadas a David, dadas a Abraham, en todos los pactos y que están reiteradas en el Nuevo Testamento. Sabemos por fe y por la información que hay en el Apocalipsis que Jesús reinará sobre toda la tierra. Pero esta vez, Él está hablando de un reino espiritual. Pero la gente, sin embargo, quería cosas físicas. Querían solo aquellas cosas que eran momentáneas y temporales. Estaban ansiosos por recibir su poder sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la muerte. Estaban ansiosos por ser alimentados, por crear comida. Y esto era mucho más atractivo para ellos. Pero Jesús vio perfectamente lo que la multitud era, lo que la multitud quería. No vio en estas multitudes ansiosas, desesperadas, ninguna actitud de verdadera adoración. No vio en estas masas ninguna actitud de arrepentimiento de corazón, ninguna actitud de abandonar la religión apóstata que tenían. Jesús vio que solo querían las cosas materiales que Él les podía proporcionar. Era un grupo como los que hay hoy, que están listos para recibir las cosas materiales. Están listos
para el evangelio de la prosperidad. No querían nada más como la gente de hoy. Ellos querían emociones. Sanó, curó, dio de comer. Querían emociones. Ellos querían usarlo en una revolución sangrienta, si es que pudieran, pero Jesús no quiso, no lo permitió. En la línea de tiempo, después de que pasó lo que vamos a platicar, al día siguiente, solo unas horas después de este evento, tal vez en la mañana, 12 horas después, un poco más, toda esta multitud se encuentra con Jesús nuevamente. Esta multitud que había sido alimentada esa noche, esa tarde-noche, ¿sabe qué? Llega a desayunar. Querían que Jesús les diera de desayunar. A ver cuál es el menú de hoy. No. A ver cuál es el menú de hoy. Creo que desde ahí se inauguró el famoso estado del bienestar. Porque creen que tienen derecho de que Él les proporcione alimentos sin cesar. Pero Él se niega a darles el desayuno y les da un sermón. Después de lo que vamos a ver, les da un sermón que está narrado en Juan 6, del 22 al 59, que en resumen Él dice: no vine a alimentar sus cuerpos, vine a ser el pan de nuestras almas. Es el famoso sermón de yo soy el pan de vida. Y si comiereis de ese pan, nunca tendréis hambre. Vine a saciar el hambre de nuestros corazones, el hambre de nuestras almas. No vine simplemente a arreglar su condición temporal. Vine a darles vida eterna. De eso se trató el sermón posterior al evento que les voy a narrar. Ay, Germán Jorge, ya se tardó mucho. Díganos de cómo fue que Jesús se puso, ¿verdad? Bueno, quiero plantear esa línea histórica, ¿verdad? De lo que pasó antes y de lo que pasó después. Porque lo que pasó en esa noche es un momento crucial. Es un momento histórico. Es un momento asombroso. Es un momento especial. Porque, ¿qué creen? Cuando terminó el sermón, este sermón que les platico, después de lo que vamos a ver, la multitud no estaba interesada en que Jesús resolviera su condición eterna. La multitud no estaba interesada en el perdón de los pecados. La multitud no estaba interesada en el rescate de las almas. Dice Juan 6, 66. Desde entonces, o sea, cuando terminó este sermón, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La multitud estaba formada por todo tipo de personas, incluso aquellos que eran los matetes, los estudiantes, los aprendices, los discípulos. Es la palabra griega, matetes, los que están más cerca. Muchos lo abandonaron en ese punto. Entonces, el versículo 67 de Juan 6 dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Les está preguntando a los más cercanos, a los 12. No sé cuántos se habían ido, no sé cuántos quedaban, pero de esos 15,000 quizás regresaron 10,000, quizás 5,000, pero muchos se fueron, tanto que se quedó casi con los 12 nada más, porque no les dio de desayunar. Entendamos que los discípulos también tenían las expectativas que el pueblo en general, que la masa, que todos ellos tenían.
También querían un mejor país, librarse de la esclavitud, no pagar tantos impuestos, que hubiera más salud pública, que hubiera mejor repartición del trabajo. O sea, ellos querían una nación mejor, no dominada por ese tirano Herodes. Ellos querían algo mejor. No, Pedro era celote, miembro de un partido político que quería destituir a los herodianos. Ellos tenían las mismas expectativas. Querían un mejor país, absolutamente. Acuérdense que dijo los hijos de Zebedeo, que yo me sentara a la diestra y otro a la izquierda. Querían un reino de Jesús. ¿Esperaban que Jesús derrocara a esos pequeños gobernantes e incluso a Roma? Probablemente sí. Incluso después de que Jesús resucitó, no le preguntaron: ¿cuándo va a llegar el reino, Señor? ¿Cuándo vas a traer el reino? Y Jesús les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Así que tenían la misma construcción mesiánica que existe en el pensamiento de todo el pueblo de Israel. Que el Mesías vendría, que sería un líder militar, que derrocaría a sus enemigos, que establecería un estado de bienestar, que cumpliría todas las promesas de Abraham y de David en los pactos, que Israel florecería como nación bajo la plena bendición de Dios. Pero Jesús les dice y les hace esta pregunta: ¿ustedes han tenido algunas de las mismas expectativas y esperanzas de toda esa multitud? ¿Quiénes dicen? Versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Simón Pedro, y esta es la primera vez en los relatos de los evangelios que Simón se levanta como el vocero del grupo para hablar virtualmente por ellos. Dice el verso 68 y 69 de Juan 6. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En ese momento, hermanos, Cristo había hecho la obra en su corazón. Dios, el Espíritu Santo, había trabajado en ellos. Y mientras los demás estaban desilusionados, mientras los demás se fueron con las palabras que Jesús había pronunciado, ellos creyeron esas palabras. Ellos abrazaron esas palabras. Y es donde comienzan a comprender de qué se trata la vida eterna. De qué se trata la vida terrenal. Esta es la primera gran confesión abierta de los 12. Dijeron: no vamos a ir a ninguna parte. Creemos en ti. Creemos que eres el Santo de Dios. Creemos que has venido a darnos vida eterna. Por eso les digo que lo que vamos a ver ahorita, ya terminó la introducción. El pasaje de Marcos, lo que vamos a ver ahorita, es un momento histórico, es un momento monumental en la vida de la iglesia. La pregunta surge en este punto: ¿qué fue lo que los convenció? ¿Qué fue lo que los convenció? Porque fíjense qué dice Marcos 6:52. Y ahora sí vamos a nuestro pasaje. Marcos 6:52. Dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ya había pasado todo ese tiempo y presenciaron el milagro de los panes y comieron, y cada uno se llevó una cesta a su casa, tal vez, para darle a su familia y decir: mientras vengo, ahí está para la comida, ahí está para el gasto. Los discípulos no aprendieron nada del milagro de los peces y de los panes, al igual que la multitud. No porque fueran tontos, la multitud tampoco aprendió. Pero ¿qué fue lo que marcó la diferencia? Bueno, pues ese es el texto. Ahora sí, vamos a Marcos 6.
del 45 al 56, dice así, se los voy a leer. Si lo pueden tener abierto en sus Biblias, dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Esto es inmediatamente después de los panes y antes de lo que les comenté del sermón, del pan de vida. ¿Sí? Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Porque dice, y subió, versículo 50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Hermanos, entendamos, después de 2 años de trabajo, después de estar en Jerusalén, unos meses, 8 meses tal vez, y más de año y medio, porque ya va un poquito más de 2 años, en Galilea, recorriendo 2 veces todas las aldeas, había cientos de aldeas alrededor del mar de Galilea, porque era una fuente de alimentos natural. Después de 2 años de causar alboroto, de sanar, de erradicar la enfermedad de esa zona, ¿verdad? Como les decía, si hubiera estadísticas, el promedio de vida en esa época de Jesús, de la gente de Galilea y de Israel, subió exponencialmente. La gente se moría de 40 años. Y en ese momento muchos no se murieron porque Jesús los sanó. Tal vez después murieron de viejos o de otra enfermedad o de algún accidente, lo que sea. Pero Jesús sanó a muchos, resucitó a muchos. Después de esto, Jesús les dice a los 12, súbanse a la barca. Así que entendamos que en este punto, el reino de Dios en esta tierra, el reino espiritual que vino a fundar Dios, Jesús, después de 2 años, se reduce a los que caben en una barca, a los 12. Se reduce a estos 12 en un pequeño bote. Esto no es muy impresionante. El reino, en ese momento, humanamente podemos decir que es un reino pobre, que está todo en un bote de madera en medio de una tormenta. Y los que van a ser los vicerregentes, los futuros gobernantes, los heraldos y proclamadores del Rey de Reyes y Señor de Señores, no pueden controlar el bote. Es en este momento que el reino de Dios está en un momento peligroso.
Ya vimos también que Nazaret lo rechazó, que Galilea lo rechazó, que Herodes quiere matarlo, que los fariseos y los escribas quieren matarlo, que los líderes de Jerusalén quieren también acabar con él. Y ahora incluso la primera predicación, sus apóstoles, la primera generación de predicadores del Evangelio, los que gobernarán sobre las 12 tribus de Israel del gobierno en el milenio, estos hombres se encuentran en una situación desesperada. Así que su rescate es esencial y es importante. Así como el ánimo de su fe y la devoción a su Señor. En este momento, la esperanza futura de la predicación del Evangelio depende de la supervivencia y depende de su fe. Y aparentemente, hermanos, lo que ellos experimentaron esa noche, en ese monte, los cambia. La alimentación no lo hizo. Dice el versículo 52 que sus corazones estaban endurecidos. No habían entendido. Su corazón y su mente no habían entendido. Así que esa noche pasaron del miedo, del terror, a la fe. Esa noche pasaron de la confusión a la confesión. Pasaron de asombrarse a adorar al Rey de Reyes. Bueno, no nos vamos a adelantar mucho. Pero en este pasaje que vimos hay 3 escenas principales. Primero, la intercesión de nuestro Señor Jesús ante el Padre Celestial. Segundo, la protección de nuestro Señor Jesús para con los 12. Y tercer lugar, la compasión de nuestro Señor por las multitudes. Y en cada caso, el Señor es el centro de este escenario, como debe ser. Así que vamos al principio, vamos al verso 45. Fíjense ustedes que aquí se usa otra vez la palabra favorita de Marcos. ¿Cuál es? Ya lo hemos dicho. Enseguida, inmediatamente. Así es como narra Juan su libro. Inmediatamente, enseguida. Después del milagro de la creación de la comida, Jesús les da una orden a sus discípulos. Dice, váyanse, súbanse a la barca y váyanse para allá. De hecho, pues aquí parece que, como vimos antes, ya tenía Jesús preparado y los discípulos tenían un barco, una barquilla. Seguramente de Pedro, de Andrés, de Juan, Jacobo, no sabemos, de alguno de los pescadores. Era esa barca, ¿verdad? Pero Jesús les dice, váyanse, para que no se vean atrapados en la euforia de la rebelión, para que no se vean contagiados más de estas masas que querían que Jesús fuera su rey. Él los hizo ir. Mateo 14:42 usa la misma palabra para forzar, para insistir, para exigir. O sea, Jesús les da una orden firme. Los hace subir a la barca, y esto nos da la intención de que esa barca estaba ahí preparada, como ya sabían, para predicar, para navegar, para transportarse, y que seguramente era de algunos de los discípulos. Curiosamente, cuando Jesús les dice vayan a Betsaida, al otro lado, no es una Betsaida que está muy lejos. Estaban en un lugar donde la travesía era unas 6-7 kilómetros tal vez. No era tan grande la travesía que tenían que hacer. Y entonces les dice, váyanse para allá. Jesús mismo entonces despide a la multitud. Eso no era una tarea fácil. Despedir a 15,000 personas o más con altos niveles de expectativa
listos para hacerlo rey. Así que Jesús de alguna forma ejerce un tipo de autoridad y disipa a la multitud. Y en la mañana, según Juan 6, se despiertan. Y en el versículo 22 encontramos lo que les platicaba, que regresan directamente al lugar donde se llevó a cabo la alimentación. Pero en el ínter, versículo 45 dice, después de despedir a la multitud, se fue al monte. Y el versículo 46 dice, a orar. Jesús aprovechaba cada instante que estaba solo para tener comunión con su Padre Celestial. Jesús se fue a orar. Se fue solo a la presencia familiar de su Padre, lejos de todo ser humano. Fue a orar. ¿Para qué fue a orar? Yo no creo que haya sido un para qué, sino por quién fue a orar. ¿Por quién fue a orar? Jesús es el gran sumo sacerdote que intercede por su pueblo, que intercede por los suyos ante el Padre Celestial. Fíjense ustedes qué dice Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así pues, él es el gran sumo sacerdote. En Lucas 22, Jesús le dijo al Pedro, cuando fue tentado, iba a ser tentado, dice, pero yo he orado por ti, para que resistas, a pesar de todo. Jesús oró por nosotros constantemente, como lo hizo por sus discípulos. Jesús oró por ti y por mí, como lo refleja Juan capítulo 17, que para mí es el pasaje central de toda la Escritura. Lean Juan 17. Es para mí el equivalente al lugar santísimo. Así como el templo estaba dividido en el lugar, el atrio, el sacrificio donde estaban todos, y luego el lugar santo donde entraban los sacerdotes, solamente los escogidos y los varones, y luego el lugar santísimo donde una vez al año entraba el sumo sacerdote, y eso sí, agarrado de un cordero, porque si entraba impuro, caía muerto y tenía que sacarlo. Juan 17 es el lugar santísimo, porque ahí está Jesús con el Espíritu Santo orando al Padre. La completa Trinidad. Pero ¿saben por qué está ahí? Ofreciendo esa intercesión perfecta por todos y cada uno de nosotros. Así que, ¿a qué fue Jesús? ¿Fue a orar por quién? Por esos que estaban ahí en el barco. Jesús fue a orar por ellos. Fue a interceder por su fe y por su fortaleza. Fue a pedir que el Padre les diera una fe fuerte, una fe perseverante, una fe verdadera, y que les concediera la revelación de Él mismo para que supieran quién es Él. Jesús oró por sus discípulos, buscó para ellos la revelación de su propia naturaleza, de su propia persona y el don de una fe salvadora. Así que Jesús oró por ellos. Se fue a orar por ellos. La segunda escena, el Padre contestó su oración. Pasamos de la intercesión con el Padre a la acción, a la protección de los 12. Porque dice el versículo 47, al caer la tarde,
La barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y dice después, cuando es de noche, cuando es la oscuridad, estaban ya remando a lo largo para alcanzar la orilla hacia Capernaum. Pero no llegaron. Los otros evangelios nos dicen que llegaban a la cuarta vigilia. El barco está entonces en medio del lago. Está muy fuera de curso, porque no estaba tan lejos, pero el viento lo sacó. Ellos son expertos marineros, son pescadores de oficio, cuando menos 4, y sabemos que hasta 7 pudieron haber sido marineros, pescadores, pero se salieron de curso. En el relato paralelo de Mateo 14:24, dice que estaban muy lejos de la tierra. Juan dice, estaban a 4 millas en medio del lago. O sea, 4 millas son 6 kilómetros. Y la razón dice que en Juan 6, 18 y 19, que era un viento contrario. Pero Jesús estaba en el monte, hacia el otro lado, tal vez arriba, y estaba orando por ellos. Y sus discípulos están en serios problemas. ¿Han estado en una tormenta? Sí. Pero la última vez que vimos que estaban en una tormenta, ¿saben quién iba en la barca? Jesús. Y se alarmaron y gritaron, pero Jesús le habló con su poder, porque él tenía poder sobre el agua y sobre el viento, y los calmó. Pero en esta ocasión Jesús no estaba con ellos. Así que tenían un problema muy serio. Y ya vimos que estas tormentas podían ser mortales. Versículo 48, dice así, viéndolos. A ver, Jesús estaba en el monte. En ese entonces no había luz eléctrica. No creo que trajeran pilas y baterías del barco para mandar señales, ni creo que pudieran mantener una vela encendida. Estaban en la oscuridad absoluta, en la cuarta vigilia de la noche, a 6 kilómetros de la costa, y Jesús en un monte arriba orando. Y dice, viéndolos. ¿Cómo Jesús los vio si estaba en el monte? ¿Cómo puede verlos? Jesús los puede ver, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente. Y Él sabía, y Él los vio, Él pudo verlos como Dios siempre los ve, con su omnisciencia. Así que caminar en el agua no es el único milagro de este relato. Él siempre ve a los suyos. Están en lo profundo de la noche oscura, mucho después de que comenzara la tormenta. Marcos dice, como la cuarta vigilia de la noche. La primera vigilia es de 6 a 9 de la noche. La segunda vigilia es de 9 a 12 de la noche. La tercera vigilia era de 12 a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Así que, ¿qué les gusta que eran? ¿Las 3, las 4, las 5 de la mañana? Llevaban en serios problemas, tal vez 8, 9 horas, tratando de sobrevivir. El versículo 48 dice que estaban esforzándose con los remos. No pueden controlar el barco. El barco está a merced del viento feroz. Sus vidas están en peligro y Jesús no está allí para calmar la tormenta, como lo estuvo en el capítulo 4, versículo 35. Pero dice que Jesús los vio y vino a ellos. ¿Cómo llegó ahí? Caminando sobre el mar. Así vino Él. No creo que lo haya salpicado las olas. No creo que Jesús se haya mojado. Jesús Todopoderoso
caminó. ¿Cómo se desplazó? Jesús caminó y llegó. Él sabía exactamente dónde estaban. Él sabía a qué hora acudir. Y me encanta esto al final del versículo 48. Muchos pueden malinterpretarlo porque dice que iba a adelantarlos, pero la traducción correcta debe ser: Él iba a estar con ellos. Él iba a rescatarlos. Él iba a pasar por ellos. Él iba a recogerlos. Eso es lo que debe ser. Jesús fue por ellos. Eso es lo que iba a hacer. Jesús tenía la intención de pasar por ellos, de estar junto a ellos. Él no iba a dejar que este reino incipiente que estaba comenzando se fuera a ahogar. Él había venido para establecer el reino y sabía dónde estaban sus mensajeros. Él los estaba entrenando y esto era parte de su entrenamiento. Tal vez una lección difícil. Pero Jesús cruzó el lago a una velocidad sobrenatural para llegar en el momento preciso junto a la barquilla. Dice el versículo: cuando lo vieron caminando sobre el mar, supusieron que era un fantasma y gritaron. Ellos pensaron que era un fantasma. Fantasma viene de la palabra griega, se dice igual fantasma, pero significa fantasía, imaginación. Había aparecido un fantasma. Hermanos, dice el versículo 50, porque todos le vieron y se aterrorizaron. Fueron literalmente invadidos por el pánico. No había forma de procesar lo que vieron. Una persona caminando sobre el agua. Pero el Señor no permitió que su temblor y su terror duraran mucho. Me encanta eso porque antes de llegar les dice: ánimo, yo soy, no tengáis miedo. Tengan ánimo, tengan coraje, sean valientes, es la palabra tarseo que se usa. Contrólense, esa es la expresión que se usa 8 veces en el Nuevo Testamento. Pero Jesús es siempre el que nos da el coraje para soportar la prueba, el ánimo para seguir. 7 veces Jesús lo dice en los evangelios. Una vez lo dice el apóstol Pablo en Hechos 23, al apóstol Pablo en Hechos 23. Jesús es la fuente de nuestro ánimo, de nuestro coraje, de nuestra valentía. ¿No es así? En medio de circunstancias mortales, Jesús dice: yo soy, no tengas miedo. Yo soy, no tengas miedo. Esta frase, no temas, se extiende desde el Génesis hasta el Apocalipsis más de 100 veces a lo largo de la Biblia. Es el mandamiento de Dios más repetido al hombre, a su pueblo: no temas, no tengas miedo. En el Nuevo Testamento aparecen los evangelios, en el libro de Hechos, en el libro de Apocalipsis. Jesús es el que dice: sé valiente, no temas, aquí estoy. Y eso lo dice a su pueblo. Fíjense que dice el Salmo 5, versículos 11 y 12. Pero alégrese todos los que en ti confías. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Salmo 9, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Salmo 18, te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Jehová es el Dios protector.
Por supuesto, estamos familiarizados con las palabras hermosas del Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué, hermanos? Porque tú estarás conmigo. Así Jesús llegó. No teman, yo soy. Aquí estoy. Lo mismo Salmo 62, Salmo 89, Salmo 91, Salmo 143, Salmo 145 y muchos otros. Jesús viene con nosotros en nuestra necesidad y va a usar todo lo que está a nuestro alrededor para llegar. No importa dónde estemos. La lección en el entrenamiento de los 12 es que si le perteneces a Jesús, si le perteneces a Él, nunca debes de temer. No importa cuán aterradoras sean las circunstancias, si estás obediente a Dios, y ellos lo estaban, porque Jesús les dijo, súbanse al barco y allá nos vemos. ¿Qué hicieron? Obedecieron. Si estás en obediencia, Jesús va a estar contigo. Si estás en obediencia, no tienes nada que temer. Él será tu ayuda presente en tiempo de necesidad. En la historia de Marcos hay algo que falta. Hay algo que nos falta. Por eso también leímos Mateo 14, del 28 al 31. Y nos falta la historia, la intervención de Pedro. Marcos no escribió en su evangelio esta parte, porque como les dije, casi que Pedro fue quien se la dictó. Y yo estoy seguro que Pedro, autorizado por el Espíritu Santo, no quiso tener un papel protagónico en este relato. Sin embargo, Mateo sí registra lo que hizo Pedro. Entonces les leo Mateo 14, 28 al 31, que dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí también hay muchas cosas que a veces podemos malinterpretar. Pero ¿qué fue lo que motivó a Pedro salirse del barco? ¿A quién se le ocurre? En medio de la tormenta, ¿qué fue lo que motivó a Pedro? ¿Qué quería presumir? ¿Quería hacer que no? ¿Qué fue lo que motivó a Pedro? Hay muchas teorías. Yo creo que Pedro estaba absolutamente aterrorizado, igual que todos los demás, que estaban paralizados al ver a Jesús. Pero Pedro quiere estar donde está la única persona que controla los elementos. Dice: pues si Jesús está allá y yo estoy aquí en el barco y este barco se va a hundir, mejor me voy con Jesús. Allá es más seguro que aquí. Yo creo que ese fue su razonamiento, su reflejo, después de todo lo que había enseñado. Él quiere estar con la única persona que controla los elementos. Y entonces le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y es algo que me gusta porque él dice: manda, reconoce la autoridad de Jesús. No voy a ir yo por mi propia voluntad, porque no soy tan tonto para ir para allá por mi propia voluntad. Si tú quieres, ordena, manda. Y Jesús dijo: quiero, ven para acá. Manda. En ese momento Pedro ya estaba en su misión a Cristo.
¿Qué quieres que haga? Ven, aunque parezca imposible, ven. Y él fue. Pedro salió del bote. Y hermanos, él estaba tan atrapado en el hecho de que Jesús estaba allí y él estaba, y había estado en el bote durante horas y horas remando y no había solución, pero ve la presencia divina. Y simplemente en medio del miedo sale porque Jesús le ordena y comienza a caminar sobre el agua hacia Jesús. No llegó muy lejos, porque vio la realidad se hizo presente. Dice que al ver el viento se asustó y comenzando a hundirse gritó: Señor, sálvame. Jesús enseguida extendió la mano y la agarró. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, entendemos a Pedro en medio de su miedo. Entendemos la fe de Pedro. Entendemos su duda. Señor, no es fácil tener fe mientras estoy caminando sobre el agua. Nunca lo había hecho. He estado viviendo en el agua, pero nunca había caminado. Hay una nueva experiencia donde Pedro demuestra una confianza honesta y genuina en el Señor, de que el Señor es su única esperanza, su único protector, su único libertador. Sálvame. Sabemos que la fe de Pedro no es pura, no es fe pura. La fe de Pedro está mezclada con la duda natural, como todos nuestros actos de fe. Cuando nos metemos en dilemas y asuntos de la vida y creemos y decidimos y creemos y hacemos, somos como ese pobre hombre que dijo: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Igual que Pedro. Y Jesús le enseña y le dice: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Es un gran tiempo de enseñanza. ¿Por qué dudaste, Pedro? Jesús le dijo: puedes seguir confiando en mí, aún en las peores circunstancias, en las circunstancias más desesperadas. El mensaje de Cristo es: si me perteneces, estás a salvo. No importa que te mueras, porque en ese momento pasas a vida eterna. La experiencia de Pedro fue como la del salmista que dijo: cuando mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sostiene. Pedro y los demás ya sabían que Jesús podía vencer a los demonios, a las enfermedades y a la muerte. Sabían que Jesús podía alimentar, creando comida de donde no había. Sabían que Él tenía poder sobre el viento y las olas. Lo que no sabían es cuánto Jesús los amaba. Cuánto Jesús cuidaba de ellos. Eso no lo sabían. No sabían cuánto los amaba. En ese momento no sabían que Jesús iba a entregar su vida por ellos. Pero ahora saben que Jesús viene a ellos cuando están en el peor momento, en la peor circunstancia, en el peor peligro. Jesús viene porque los ama. Así que tengan ánimo. ¿Por qué dudaron? Lo dijo con todo el amor. No fue un regaño para Pedro. Fue una lección para decirle: aquí estoy. No dudes. Ya no dudes. Voy a estar aquí contigo. Siempre. Los discípulos necesitaban saber cuánto Jesús los amaba, cuánto cuidaba de ellos, cuán protector fue con ellos y cuánto necesitaban confiar en ellos. Necesitaban aprender el poder de la fe. La fe te sostendrá a través de cualquier cosa. Hermano, la fe te sostendrá a través de cualquier cosa.
Cuando no puedas ver el final y no puedas ver el escape, la fe en el Señor te sostendrá a través de cualquier cosa. Eso es lo que necesitaban aprender. En este mundo, dijo Jesús en Juan 16, tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, tengan buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Solo en el libro de Mateo 4 veces Jesús le dijo a sus discípulos, son de poca fe. Tienes algo, pero necesitas más. Y este tipo de experiencias los elevaron a un nivel más alto para confiar más y más y más en nuestro Dios. Y es así como las pruebas nos fortalecen. Hermanos, ustedes saben que yo no he tenido mucho trabajo en los últimos años por la pandemia. En diciembre me hablaron por teléfono y me dijeron, ¿tienes esto, hermano? ¿Tienes esto? Necesitamos tal apoyo. Pues, yo me puse mis moños y les cobré bien caro. Bien caro. ¿Y qué creen? Se pagó hasta el último centavo del hospital y los doctores del IMSS. Yo dije, voy a estrenar cámara, me voy a guardar dinero para cuando vaya con a ver a Lee. Porque el Señor sabía lo que teníamos necesidad. Y Él proveyó. Milagrosamente. Aún en las peores circunstancias. ¿Cuál fue el impacto de esto en los discípulos? Mateo no nos dice todo, pero nos dice lo suficiente. Versículo 32 dice, cuando subieron a la barca, el viento cesó. Y el versículo 33 dice, y los que estaban en la barca le adoraron. Le adoraron. Ese es el momento crucial, donde el reino pasó de estar en peligro de extinción a potenciarse, a revolucionar al mundo y a predicar el evangelio a toda criatura. Ahí los discípulos comenzaron a saber de qué se trataba la vida eterna. Fíjense ustedes qué fue lo que pasó. Pasaron del asombro a la adoración, de la confusión a la confesión, del temor a la fe. Y por eso no se fueron cuando les dijo Jesús, ¿acaso también ustedes se quieren ir? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. A veces no podemos entender todo el poder de Dios. Pero el incidente de los panes no lo entendieron porque su corazón estaba endurecido. ¿Qué fue lo que oró Jesús a su Padre Celestial? Abre sus corazones, ablanda sus corazones para que puedan continuar con el plan de redención. La escena final y es que nuestro Señor está con la multitud. Cuando llegaron, Jesús tuvo compasión de la gente. Hemos visto la intercesión con el Padre, la protección para los 12 y finalmente la compasión para la gente. Compasión por el pueblo. Y esto es muy familiar porque ya lo hemos platicado. Cómo fueron todos los días de la vida de nuestro Señor. Cuando cruzaban, llegaban a la tierra y llegaban y sabían de Jesús y la multitud
llegaba porque necesitaban, sabía de alguien, querían ser sanados. Dice que la tierra lo recibió. Y fíjense ustedes, es curioso porque en Juan 6:21 nos platica de otro milagro que casi nadie se nota. Dice, entonces, con gusto le recibieron en la barca, o sea, cuando Jesús se subió a la barca y se calmaron las aguas. Dice, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Yo me imagino que se subió Jesús, y no sé si han visto Viaje a las Estrellas cuando toman la velocidad de la luz y ya están en el otro planeta. Así, porque estaban en medio del mar. Y aquí dice, cuando él llegó, enseguida llegaron, la cual llegó, o sea, la barca, enseguida a la tierra donde iban. ¿Y saben qué? No llegaron a Betsaida, llegaron a Genezaret, porque era Jesús donde quería que fuera. Fue un salto cuántico. Y eso fue lo que envió, lo que nunca pudo resolver Einstein en su tumba. Pero no podía explicarlo científicamente. Pero Jesús lo hizo. Así que no tratemos de comprender cómo es que Jesús actúa. Pero Jesús actúa de forma milagrosa, de forma inexplicable. Y lo único que necesitamos es tener fe. Dice que llegaron a un área densamente poblada, Genezaret, y la gente venía de todas partes y corrieron por todo el país a comenzar y a llevar ahí en camillas y a los enfermos, y ellos escuchaban lo que era. Bien, Jesús llegó ahí. Jesús llegó ahí y tuvo compasión de la gente. Y permitió que toda la gente que lo tocaba era fácilmente sanada por el poder de él. Hermanos, donde quiera que él iba, la gente se agarraba de los flecos de su manto y todos los que tocaban quedaban curados. Esto es gracia. Esto es también la mayor exhibición de Jesús, de una gracia. No importa cómo estaban, no importa si eran buenos, si eran malos, simplemente si querían ser sanados, Jesús los curaba, Jesús los sanaba. La pregunta, hermanos, es, ¿qué quieres de Jesús? Si tú estuvieras en la multitud ahora, en esa multitud que necesita algo, ¿qué quieres de Jesús? ¿Eres acaso como esa gente que hoy llena auditorios y que quiere solamente curación, quiere bienestar, quiere riqueza, quiere prosperidad, quiere poder nombrarlo y reclamarlo, quiere torcerle el brazo a Jesús para trazar su propio curso, quiere diseñar su destino? ¿Qué es lo que quieres? Porque Jesús no ofrece nada de eso. Jesús ofrece vida eterna. Jesús hizo lo suficiente para demostrar su poder y demostrar su compasión. Pero toda esa gente que fue sanada, como les dije, pues ninguna de ellas vive hoy. Pero ¿qué es lo que lo que quieres de Jesús? ¿Qué es lo que quieres de Jesús? Jesús te quiere dar que comas del pan de vida, ese que te da vida eterna. Jesús quiere que bebas del agua de vida, de la cual nunca más tendrás sed. Jesús quiere que le conozcas, que le ames, que entregues su vida, que confíes en él. Jesús quiere ser tu protector. Jesús quiere estar ahí cuando estés en tu mayor tribulación, porque Jesús te ve. Jesús quiere estar ahí.
Amén, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo de oración, por este tiempo, Señor, de meditación en tu palabra. Queremos, Señor, pues, acrecentar nuestra fe. Queremos definitivamente, Señor, no ser de esas masas que solamente quieren experimentar o participar de los bienes materiales, temporales, Señor. Queremos tener vida eterna. Queremos que tú nos veas, nos cuides, nos protejas, Señor, porque sabemos que tu amor infinito nos alcanza y alcanza para todos, Padre. Queremos confiar en ti. Queremos entregar todas nuestras dudas, Señor, y experimentar como Pedro, decir, ordena, Señor, y hacer lo que tú quieres que hagamos. Señor, ayúdanos a nuestra incredulidad, como decía, dice tu palabra, Señor, porque nos falta mucho, Padre, pero queremos que tú nos ayudes. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.